Bueno, muy buenos días para todos. Quisiera primero de todo verificar si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Mi nombre es Jorge Bejarano. Yo hago parte del Grupo de Seguridad de la Información e Innovación del Ministerio de Salud y Protección Social. Y tengo el placer, pues, de iniciar en este espacio que lo vamos a compartir también con una compañera con la que vamos a trabajar el tema específicamente de las llaves, donde vamos a reiterar un poco cómo es el funcionamiento de ese importante mecanismo que garantiza pues, el acceso seguro al mecanismo de interoperabilidad. Entonces, básicamente, como lo introdujo Ana María, esta sesión tiene como básicamente propósito adentrarnos un poco más en los aspectos de seguridad y privacidad de la información, de lo que implica la implementación de interoperabilidad de esfera clínica electrónica en Colombia. Entonces, los quiero invitar para que esto sea interactivo a que empecemos con unas pequeñas reflexiones. Para eso los invito a que utilicemos nuestros dispositivos móviles y escaneemos el código que vemos en pantalla. Para que demos un minutico para que todos puedan escanear el código. Vamos a ver si van entrando. Ahí van vinculándose las personas. Las vemos aquí en la parte inferior derecha. Las personas que se van integrando al tablero. Eso pueden ir dando like mientras entran los demás. Con eso confirman positivo para estar en la actividad. Muy bien. Listo. Entonces yo creo que podemos ir, vemos unos 15 segunditos más. Me estanqué 33 y tenemos más de 60 personas aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, en este primer elemento lo que vamos a hacer es calificar estas afirmaciones. Si estamos totalmente de acuerdo, lo único que tenemos que hacer en nuestro dispositivo móvil es mover la barrita hacia la derecha, ¿sí? Y si estamos totalmente en desacuerdo, pues sería toda la barrita a la izquierda. Si tenemos algo intermedio, podemos también usar valores intermedios. Lo importante es que una vez pongamos todas las calificaciones que correspondan, demos clic en enviar para asegurarnos de que estamos votando, ¿sí? La primera dice, tengo claros los riesgos a los que está expuesta la información que gestionamos como prestadores. ¿Sí? Vamos teniendo una calificación alta. La siguiente es, confío en los conocimientos que tengo tanto en seguridad de la información como en protección de datos personales. A eso se refiere la sigla PDP, protección de datos personales. La siguiente es, contamos con un sistema informático para la gestión electrónica de historia clínica. Esto puede ser un desarrollo interno o una solución informática a la cual accedan como servicio, de pronto un proveedor externo. La otra es si contamos con herramientas informáticas que ofrecen controles de acceso por usuario para acceder a historia clínica electrónica. Y la última es si contamos con herramientas que cuentan con funcionalidad de trazabilidad y auditoría sobre las consultas o acciones a registros de historia clínica electrónica. Apenas han votado 23 de los 38 que se vincularon al tablero. Entonces los invito a que vayan votando. En la medida en que ya vamos durando mayor número de votaciones, ya vamos encontrando una tendencia. ¿Sí? Ya vamos encontrando una tendencia. Esto es importante para nosotros porque nos permite irnos dando una idea
de cómo están ustedes como prestadores, que además están obligados a la implementación del RDA en virtud de la resolución 1888 de 2025, saber cómo estamos. Yo creo que ya vamos viendo una tendencia. Entonces, para que vayamos sacando conclusiones, respecto de la primera pregunta, se ve que que tenemos un alto grado de claridad sobre los riesgos a los cuales estamos expuestos quienes gestionamos información tan delicada como la que tiene que ver con salud. Ya en términos de confianza baja un poquito, pero pues está en 3.8, no es una mala calificación. También es una calificación relativamente alta los prestadores que cuentan con un sistema informático para la gestión electrónica de historias clínicas. Y en cuanto a si se cuenta con herramientas informáticas que ofrezcan controles de usuario para el acceso a historias clínicas, es un poquito más bajita, pero aún así es 3.7, no está mal. Y si las herramientas cuentan con funcionarios de trazabilidad y auditoría, también pues está en 3.4, no es muy bajita. Realmente pensé que de pronto pudiéramos tener valoraciones más bajas en esta evaluación. Listo. Entonces, ya con esto en mente, podemos ir podemos ya irnos metiendo más en materia. Primero de todo, quiero recordarles, para que estemos todos más o menos en la misma página, eh, los principales riesgos a los que estamos expuestos como organizaciones cuando estamos gestionando información y particularmente cuando gestionamos información de salud, esto es especialmente importante. Lo primero, y es algo que es muy común, tiene que ver con los ataques de phishing y de ingeniería social, donde básicamente eh, los ciberdelincuentes están haciendo suplantaciones de sitios web o nos mandan mensajes a través de campañas a los celulares, ya sea mensajes de texto, de WhatsApp, por correo electrónico, con el objeto de poder acceder a nuestra información personal, poder tener información de credenciales de las soluciones a las que accedemos y en virtud de eso poder generar ataques más efectivos con múltiples propósitos. También está el malware, donde básicamente estamos hablando de código malintencionado que se puede descargar accidentalmente o ya sea porque llega como un adjunto a un correo electrónico y las personas lo descargan y ese malware pues termina no solamente en muchos casos comprometiendo nuestro equipo, sino que facilita el acceso a los atacantes para poder terminar infectando toda una red de la organización y poder generar escalamiento de privilegios y muchas otras cosas eh, en virtud del interés que tienen de afectarnos como organización. Cuando se dan situaciones como los ataques de ingeniería social, se materializan riesgos que son el robo de identidad. El robo de identidad, pues lo vemos cuando desde elementos tan sencillos como, por ejemplo, perder el control de nuestro WhatsApp, cuando nos llamaron de soporte técnico de WhatsApp a pedir los 6 dígitos que nos acaban de mandar. Y resulta que nosotros no hemos hecho esa solicitud, nos envuelven, nos embolatan, como se dice coloquialmente, y nos terminan robando la identidad. Y ahí empiezan a pedirle plata a nuestros contactos y todo eso. Eso es muy común desde el punto de vista personal, pero también a nivel organizacional, ese tipo de riesgos son latentes y se pueden materializar en el robo de cuentas que tengan acceso a plataformas y en virtud de ese acceso a plataformas, darle el poder a los atacantes de robar información, de escalar privilegios, de poder hacer pues, acciones fraudulentas en nuestros servicios y soluciones. Uno que ha sido bastante importante por el efecto que ha tenido, por el impacto, es el riesgo de ransomware. Estos son incidentes que básicamente consisten en el hecho de que la información sea secuestrada, sea bloqueada para nuestro acceso y que la única manera de poder volver a tener acceso a ella sea teniendo la llave desencriptado. Y eso nada más puede suceder de dos maneras. Uno, porque de pronto el ransomware que se ha usado tenga ya una llave de desencriptación que sea pública y se pueda conseguir en foros públicos o en recursos existentes. O dos,
cuando se le paga al atacante o al delincuente para poder obtener esa llave descifrada. Cuestión que además en nuestro país, con el ordenamiento legal que tenemos, sería como acceder al secuestro extorsivo y pagar, lo cual legalmente no está autorizado. Y por último, y no menos importante, la fuga de información. En el caso de salud, los datos de salud son sensibles, ahorita vamos a ver eso más adelante cuando vamos a entrar en protección de datos personales, y por lo tanto que se expongan datos de nuestros usuarios, pues termina, en nuestro caso, transgrediendo los derechos de los titulares, a los cuales nos obligamos a proteger su información, y en el marco legal que tenemos en Colombia, eso constituye delito. ¿Sí? Las cosas pueden empezar con elementos como este. Entonces, donde llega un correo electrónico a alguien de la organización, eh, no voy a leer el mensaje porque todos lo están viendo, pero son mensajes que normalmente tocan las fibras, ¿no? Tocan las emociones de las personas, y alguien termina viendo esto y dice, no, es grave, me están siendo infieles, venga, descarguemos eso, pero además es una foto que viene en un archivo comprimido, se dice PDF, pero al fin es un zip, pero además es con clave, y pues todo eso pasa básicamente porque lo que está buscando el atacante es poder, em, de alguna manera, evadir los controles que tenga la organización, por ejemplo, en la revisión de los contenidos de los archivos comprimidos, y eso se hace cuando el comprimido tiene una clave, ¿sí? Entonces, ya una vez eso sucede, pues tenemos el malware en nuestro equipo, ¿no? Em, pero también se da aprovechando campañas por ejemplo, en temas que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. Pues hay campañas que se adelantan, como las que se adelantan en términos de beneficios a los que se accede mediante la calificación del Sisbén. Y llegan este tipo de mensajes y las personas pues, dicen, wow, qué bueno, ahora soy beneficiario, voy a descargar la información o voy a descargar el adjunto, y resulta que lo que viene como adjunto, como se ve aquí en esta imagen del sandbox, es un malware, que básicamente pretende precisamente afectar a la organización, o afectarme a mí como persona, pero también con el potencial de afectar, por supuesto, a la organización. Y el tema es que, pues, digamos, las entidades del sector ya han sido víctimas de situaciones en las cuales se ha visto comprometido, ya sea la disponibilidad de sistemas, o ya sea la exposición de información, o ya sea el acceso a la misma, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos son unas muestras de cómo en afectaciones que han habido en el pasado, pues hemos venido siendo víctimas de este tipo de cosas. Tal vez el evento más importante o el incidente más importante que se nos ha materializado fue un incidente que además tiene como particularidad que no era un incidente o no fue un ataque dirigido al Ministerio de Salud como tal, sino que fue a un proveedor del Ministerio de Salud, en este caso IFX. Pues el Ministerio de Salud tenía allí, como contratado a través del Acuerdo Marco de Precio, de nube, tenía contratado, toda la infraestructura para los servicios misionales del ministerio. Estamos hablando de más de 350 máquinas virtuales. Todos los sistemas de información misionales del ministerio estaban allí, y también teníamos contratados con ellos el data center alterno y las copias de respaldo, eh, en caliente, ¿no? Y resulta que, IFX sufrió un ciberataque brutal al punto que compromete no solamente su data center principal, sino que compromete el data center alterno, y además, de forma deliberada, porque fue parte de la estrategia del atacante, y por eso la efectividad y el impacto tan grande que logró también comprometer las copias de respaldo. Con lo cual, el ministerio solamente tenía acceso a las copias de seguridad que tenían medios no digitales físicos, o sea, tenían medios físicos, pero por su restauración implicaba unos esfuerzos grandísimos,
y tocó desplegar un plan de contingencia muy importante para pasar operaciones a manual, para poder garantizar la continuidad de temas fundamentales como registro de nacimientos y de funciones, prescripciones, muchísimos temas que incluso tuvieron soporte en actos administrativos en ese momento. Y ustedes recordarán pues todo lo que eso nos derivó. Fue un ataque cuyos efectos duraron prácticamente 2 semanas y el proveedor logró restablecer la operación después de esos días y todo volvió a la normalidad. Pero fue un ciberataque de unas proporciones muy grandes que nos dejó muchas lecciones aprendidas, en este caso al ministerio y al sector. Como lo dije, tuvimos que crear un plan de contingencia muy importante que se comunicó a la opinión pública, a los terceros, ¿sí? Y acá esta es una relación que tenemos de varios eventos de los cuales se tiene registro de incidentes causados por ciberatacantes. Entonces, básicamente esto es lo que nos permite resaltar la relevancia de las medidas y controles de seguridad, de cómo es definitivo y muy importante contar con planes de continuidad y de recuperación ante desastres, y de entender y poder gestionar la información con esa premisa de comprender qué implicaciones puede tener para nuestros usuarios el hecho de no contar con acceso a nuestros sistemas de información, o que se filtren los datos, etc. Aquí vamos a aterrizar entonces un poco más a lo que son nuestras obligaciones en materia de protección de datos personales. Estas obligaciones son de carácter legal y tienen asidero desde la misma Constitución política, desde nuestra misma Constitución, cuando en el artículo 15 reconoce derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, el derecho a la vida data. Cada uno de ellos tiene digamos, un significado, pero básicamente lo que hacen es establecer como un derecho fundamental el hecho de que definitivamente nosotros tenemos una esfera en la cual tenemos la posibilidad de compartir y decidir con quién compartimos nuestra información, realmente a quién queremos extender el conocimiento de nuestros datos, y de que definitivamente pues esos derechos deben poder ser ejercidos por cada uno de los colombianos frente a cualquiera que pueda tener conocimiento de nuestra información, ¿sí? Entonces, digamos, ese reconocimiento como derecho fundamental constitucional le da pues una relevancia superior a estos derechos, y es por eso que en el marco del desarrollo legal colombiano, con base en eso, pues se haya logrado lo que hoy tenemos como soporte legal. Entonces, mientras en Europa se han desarrollado avances en materia de regulación relacionada con protección de datos personales, tales como el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos, en Colombia muy a la luz y como con ese referente que ha sido la Unión Europea en estos temas de regulación, pues acá adelantamos la actual Ley 1581/2012, que como vimos es un desarrollo de lo que está establecido a nivel de derechos fundamentales de la Constitución Política, con un conjunto de decretos. Acá no están todos, esto solamente es una mención a varios que son muy importantes, pero que son instrumentos legales que desarrollar un marco que es de obligatorio cumplimiento para todos nosotros. Todos tenemos que cumplir esas disposiciones, ¿sí? En particular, la ley 1581 pues aplica a todo tipo de entidades o personas, tanto dentro del país o incluso fuera del país, siempre y cuando em, realmente tengan la necesidad de aplicar y de alguna manera hacer tratamiento a los datos personales de colombianos, y que les sea aplicable la aplicación de esta norma en virtud ya sea de tratados internacionales o normas vinculantes que los obliguen, ¿sí? Y allí estamos, pues, organizaciones también de carácter público-privado, ¿no? Que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué razón
resulta relevante entender que en ese marco realmente nosotros hacemos tratamiento de datos personales y tenemos esas obligaciones de custodia y de garantizar la seguridad y privacidad de esa información. Pues básicamente porque desarrollamos actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, porque también tenemos clientes, tenemos proveedores, tenemos colaboradores, administramos talento humano, ¿sí? Y por ese lado, pues se deriva claramente la gestión de información. En el marco de esa gestión de información, ahí tenemos algunos ejemplos relacionados con la historia clínica, con la contratación que se hace digamos, no solamente digamos, bienes y servicios relacionados a la prestación de los servicios, sino también toda una cantidad de gestión en materia de bases de datos que integran información personal. ¿M? Y cuando se habla de tratamiento de datos personales, es muy importante entender que estamos hablando de cualquier tipo de acción o operación que involucre cualquier consulta, acceso, tránsito, circulación de información en todo el ciclo de vida de la información. ¿Sí? Y muchas veces hablamos de datos personales, pero es un poco confuso o difícil decir o señalar qué es un dato personal en sí. ¿Sí? Y pues realmente un dato personal es cualquier información o atributo que esté vinculado o sea vinculable o asociable a una o varias personas naturales determinables o determinadas, ¿sí? Y para aclarar un poco ese concepto, porque a veces uno dice, ¿cómo así que determinable? Pero resulta que los datos personales no solamente se habla de ellos cuando estamos hablando de un atributo de una persona en concreto, por ejemplo, en este caso decir, no, mi nombre es Jorge Fernando de Jarano Lobo. ¿Mm? Ese es un dato que está asociado a mí, está clarísimo. Pues además, la forma de que yo esté haciendo mención a un dato personal también podría ser alguien de la reunión, podría decir, eh, me refiero a la persona que en este momento está haciendo la exposición, o es el moderador de la reunión. Claramente soy yo. Entonces ahí yo sería una persona completamente determinable. No hay otra que esté cumpliendo esas condiciones en este momento. ¿Sí? Entonces, en virtud de eso es que se habla de una persona determinada. Es un ejemplo. ¿Sí? Ya vamos a ver las clasificaciones de los datos, que es un tema absolutamente fundamental que lo entendamos. Digamos que la jurisprudencia y la interpretación de del marco normativo actual permite clasificar los datos personales en 4 tipos. Los datos públicos, que son aquellos que la ley ha señalado de esta manera, o sea, que ha señalado que son efectivamente públicos y que por lo tanto no ostentan la calidad de ser semiprivados, privados o sensibles, y que usualmente son posibles de obtener o adquirir sin ningún tipo de reserva. ¿Sí? Digamos porque son de interés normalmente público, como por ejemplo el estado civil de la persona, si soy comerciante, si soy servidor público, pues ese base de datos de uno puede fácilmente acceder a ese tipo de información y no se requiere, digamos, de una autorización del titular en concreto para poder obtener acceso a ella. Están los datos privados que pues no son de carácter público y aunque no tienen esa naturaleza tan íntima, ¿sí? O reservada, resulta que su conocimiento realmente es un elemento que solamente debería ser interés del titular o de cierto sector eh, o grupo de personas específicamente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el trámite de una adquisición de un bien o servicio, pues el establecimiento de comercio requiere nuestros datos personales para poder hacer despacho de ese bien. En ese caso, estamos hablando de datos de carácter semi-privado, como por ejemplo, que puedan tener la dirección a la que me van a hacer llegar el bien, ¿sí? O suministrar el servicio, mi teléfono, el correo electrónico, ¿sí? Eh, pero también, por ejemplo, a nivel financiero, ¿no? El hecho de que yo esté tramitando un crédito, pues hace claramente necesario que esa entidad pueda y deba
tener acceso a unos datos básicos míos para poder interactuar conmigo para prestar el servicio. Luego íbamos a ir reduciendo digamos, si ustedes ven acá en la anterior, tenemos una pirámide, es porque de alguna manera ahí se va generando se va elevando la complejidad en términos de seguridad y privacidad para esos tipos de datos, porque a más sensibilidad, más rigor en términos de seguridad y control de acceso, por ejemplo. Entonces, el siguiente es el dato privado. Entonces, es un dato que solo realmente resulta relevante para el titular, ¿sí? Y con quien él lo quiera compartir, por supuesto, con su íntimo, su círculo más íntimo, más cercano, ¿sí? Y estos son aspectos relacionados normalmente con nuestro estilo de vida, con, por ejemplo, nuestros videos, nuestras fotografías, ¿sí? Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿y la gente que publica todo en Facebook? Acabo de llegar al restaurante tal, estoy viajando a tal parte, pone fotos, pone videos. Muchas veces ni siquiera conocemos cuáles son las políticas de uso de las redes sociales. Y, por ejemplo, como en servicios como Facebook, desde el momento mismo en que nosotros publiquemos una fotografía, ya la fotografía deja de ser nuestra, ¿sí? Esos son temas que a veces no se conocen y realmente son muy importantes en términos de privacidad, ¿sí? Como mucha de esa data a nivel de fotografías y videos está siendo usada para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que esos datos, lo que son datos de carácter privado, ¿sí? Y la categoría más restrictiva en términos de tratamiento de datos tiene que ver con los datos sensibles. ¿Por qué? Porque esos afectan la intimidad de una persona y su uso indebido podría llegar a derivar incluso en situaciones como la discriminación, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de datos tenemos allí? Todos aquellos que tengan que ver con orientación o vocación política, religiosa, la pertenencia a sindicatos y organizaciones sociales, esos temas de orientación sexual, los datos biométricos, ¿sí? El origen racial o étnico, etcétera. Y los datos de salud. Los datos de salud están en esa clasificación. En virtud de eso, miren acá los tenemos como haciéndole un suma a ese último conjunto de tipología de los datos, ¿sí? Pues los datos relativos a salud son datos que pero está prohibido su tratamiento. Entonces, esos datos no pueden circular, no se pueden usar, no se puede acceder a ellos, ¿sí? Salvo la aplicación de unas excepciones, ¿sí? Entre las cuales se encuentran la autorización explícita del titular, o sea, que el mismo titular diga, "Bueno, permiso de que se usen mis datos". El hecho de salvaguardar el interés vital del titular, pues por eso cuando, por ejemplo, una persona y eh, es uno de los elementos fundamentales de desconecté el equipo, perdón. Uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con la continuidad en la prestación de servicio que inspiró la implementación de la interoperabilidad clínica es el hecho de poder acceder de una manera ágil al registro para, por ejemplo, situaciones como alergias, cosas de este estilo, e información básica para poder garantizar la atención del titular en un caso de urgencia, ¿sí? Entonces, la salvaguarda del interés vital del titular es una de las excepciones que prevé la ley en virtud para poder facilitar el tratamiento de datos relativos a salud, ¿sí? También, bueno, las actividades legítimas que desempeñan fundaciones, organizaciones sociales, etcétera, obviamente ellas para poder llevar su registro deben poder tratar esos datos. Obviamente también se da acceso a datos sensibles cuando se solicitan en virtud de un proceso administrativo o judicial y cuando se requieren para poder adelantar estudios o actividades de carácter científico, tienen algún tipo de finalidad histórica, en cuyo caso deben ser anonimizados, ¿sí?
Aquí es muy importante también que distingamos unas figuras que a veces vamos a encontrar en diferentes partes de la normativa vigente, pero ahí se tratan indistintamente y no son iguales. Y es muy importante poderlo ver. Por ejemplo, el que son el concepto del responsable y el encargado. Entonces, todos los titulares que somos cada uno de nosotros respecto de nuestros datos, que son objeto de tratamiento, le entregamos nuestros datos a alguien que termina haciendo la gestión de los mismos a través de una base de datos, de sistemas de información, etc. Cuando esa persona que capta los datos es la que decide y establece qué se hace con esos datos, estamos hablando del responsable, ¿sí? Él determina todas las acciones de tratamiento sobre esos datos. ¿Mm? Y eventualmente es necesario, en virtud de la actividad que yo preste, por ejemplo, contratar a un tercero, hagamos de cuenta, si estamos hablando de un prestador que tenemos unos servicios de contact center para hacer unas campañas de salud preventiva, entonces ese contact center va a tener que gestionar datos de titulares porque tiene que llamar a doña Mónica, tiene que llamar a don Pedro para invitarlo a la campaña, etcétera. Y en virtud de eso, vía el vínculo contractual, se establecen unos acuerdos de intercambio de información entre el contact center y el prestador. El prestador allí oficia como eh, responsable de la base de datos y el encargado, en este caso sería el contact center, porque obra por cuenta del responsable del tratamiento para esa acción específica. ¿Mm? Esa es una explicación clara que espero que sea suficientemente clara de la diferencia de esos dos conceptos. ¿Mm? Tanto responsables como encargados tienen que cumplir unos deberes en relación con el tratamiento de datos personales. El primero es informar y garantizar el ejercicio de los derechos que tienen los titulares en relación con sus datos. Entonces, esos deberes están contemplados en la ley. Además, están obligados a efectuar el trámite de cualquier tipo de PQR o consulta, solicitud de reclamo relacionado con sus datos. Por supuesto, nada más pueden utilizar los datos para aquello que se haya determinado desde la perspectiva de la finalidad de tratamiento de los datos, es decir, lo que se le haya informado de manera previa al titular, que era lo que nosotros íbamos a hacer con los datos, ¿sí? Y limitar el uso de esa información exclusivamente a esas acciones, a esas finalidades. Tenemos que respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. Eso es lo que nos tiene aquí, justamente. Esa obligación que tenemos que respetar esas funciones de seguridad y privacidad. Y, por supuesto, cumplir cualquier instrucción o requerimiento que imparta la autoridad competente en esta materia, que en este caso y para efecto de nuestro país es la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Superintendencia Delegada de Protección de Datos Personales. Es así como lo que encontramos es que en esta materia, y teniendo en cuenta que los datos específicamente relativos a salud se consideran datos sensibles, ¿sí? Encontramos la necesidad de reforzar los requisitos de seguridad. Recordando que los requisitos de seguridad son la confidencialidad, la privacidad y su seguridad, ¿sí? La confidencialidad, integridad y la autenticidad. En caso acá los tengo como de manera general en temas que tenemos que reforzar y que se tienen que ver con qué, con el ciclo completo del tratamiento de los datos. Es decir, desde el momento en que los captamos y los obtenemos, que es el proceso, la etapa de recolección, pasando por el almacenamiento de los mismos, por todos los usos que esa información pueda requerir, cuando estamos dando un proceso de atención, cuando tenemos que eh, eh, interactuar, hacer que alguien interactúe con esa información, estamos dando uso a esa información, cuando tengamos que circularla, ¿sí? Como son los casos de interoperabilidad o entrega a terceros, cuando se tenga que difundir, o cuando, sí, en el momento en que se requiera hacer algún proceso de publicidad del dato, o y finalmente cuando terminando el ciclo de vida, que es la eliminación, ¿no? La eliminación que debería
darse el dato. Nada más deberíamos tener aquellos datos que deban tener una vigencia en términos de su existencia. Importante tener en cuenta las premisas en relación con la seguridad de la información, ¿sí? Que tiene que ver con el hecho de que... Sí. Pero me están hablando acá de que hay unas preguntas, entonces voy a mirar, pues sí, voy a mirar rápidamente las preguntas, que acá tengo la pantallita, y si vale la pena que las contestemos de una vez, ¿las hacemos o las damos al final? Mi Ana María. Bueno, sí, ahora se estaba revisando, pues si quieres las podemos ir contestando, aunque si crees que de ¿Y qué pronto están van Ok, a, perfecto. a completar algo, pronto se puedan ir Perfecto. contestando, Como pero estamos pues hablando de datos sensibles, sí. perfecto. Entonces, tú me podrías colaborar, porque estoy acá. Sí, Se está- muy bien, mejor. Hable, hable. y solo veo dos preguntas por el momento. La primera dice, los datos que identifiquen a una persona como víctima del conflicto armado, ¿qué tratamiento debe recibir, por ejemplo, en un ERP clínico? Sí, esos son datos sensibles. O sea, bueno, en este caso estamos hablando de datos sensibles. En alguna capacitación previa se habló sobre pacientes VIP o pacientes que tienen algún tipo de condición particular, por ejemplo, víctimas, podría llegar a ostentar ese tipo de característica, y lo que uno debería tener en los sistemas de información son son controles de etiquetado o marcado para esa información, de tal suerte que aquellos registros, aquellos pacientes que tengan esa etiqueta o marcado puedan tengan más restricciones en cuanto a quién puede acceder a esa información, o puedan escalar la autorización de acceso a un usuario que tenga claramente la autoridad para poder otorgar el acceso. Ujú. Esa sería Listo. Acá hay la una primera respuesta pregunta que tiene. que tiene como relación que dice los datos de orientación sexual e identidad de género, ¿qué tratamiento debe recibir? Por ejemplo, un ERP clínico funciona para que los profesionales se orienten en la forma de tratar al paciente, pero en las órdenes médicas que pueden llegar al público externo, a la entidad se pueden tener. Los colaboradores administrativos pueden ver este tipo de información. Gracias. Mira, muy buena pregunta. El de gestión de datos personales, hay una regla de oro, y es que los datos que se deben suministrar deberían ser los mínimos necesarios para la función requerida, ¿sí? Entonces, datos como la orientación sexual, la identidad de género, son datos claramente sensibles, y por lo tanto solamente deberían ser, digamos, visibles, y deberían ser objeto de consulta exclusivamente para efectos del tratamiento del paciente por parte del médico tratante en las condiciones que éste requiera para poderlo ofrecer. Cuando hablamos de otros roles, como por ejemplo un colaborador de áreas administrativas o de facturación, etcétera, pues realmente la pregunta que uno debería hacer es, el hecho de que este usuario tenga acceso a esa información impacta la privacidad o derechos del paciente. Y claramente, si no, además no es requerida necesariamente para la gestión o la acción o el tipo de función que el colaborador debe realizar. Entonces, si aplicamos el criterio de mínimos permisos de acceso mínimo, pues, desde el punto de vista de atributos de datos, pues básicamente ahí podríamos concluir que no se, no, que son de esos datos que se pueden filtrar de cara a otros procesos que no sean los de la atención directa del paciente.
Listo, No sé si Liger. hay otro. Hay otra pregunta. Sí. Dice, en relación con el almacenamiento de la información de historias clínicas, hemos observado que la mayoría de las IPS utilizan software de historia clínica y mientras algunos alojan sus servidores dentro de Colombia, otros los tienen en el extranjero. Nos gustaría saber cuál es la posición del ministerio respecto a esta práctica. Adicionalmente, existe la posibilidad de que se publique una lista de países que cuenten con políticas seguras para el manejo de datos personales, donde se permite alojar datos clínicos de ciudadanos colombianos. Excelente pregunta también. Mira, la información de historia clínica, y el uso de nube, o de, por ejemplo, de software, de soluciones de software as a service que utilizan recursos de nube, que es cuando hablamos de el alojamiento de información en servidores eh, fuera de Colombia. Pues básicamente tiene un marco normativo en el tratamiento de datos personales que se deriva de la circular de la SIC, que reconoció cuál era la lista de países en relación con esa solicitud que estás haciendo, precisamente. Si existe una lista de países que cuentan con políticas seguras en materia de tratamiento de datos, que realmente la Superintendencia de Comercio la referencia como países que hacen, que tienen prácticas de tratamiento adecuado de datos personales. Sí existe esa lista y uno de los países que está en esa lista, por ejemplo, justamente es Estados Unidos, que es el país en donde se concentra la mayoría de recursos de nube que típicamente se usa por parte de proveedores de soluciones de historia clínica en Colombia. Entonces, en esa línea, pues básicamente es completamente posible hacer el uso de soluciones de historia clínica que tengan alojamiento de datos en la nube, siempre y cuando verifiquemos que esos servicios de ese proveedor están conforme a la exigencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Que es la que reglamentó el tema. Yo tengo aquí el, el, se llama, estaba mirando el número de las, déjeme mirar, para podérselas poner de una vez en el chat. Se llama, es la circular, está, son 48 países en total los que reconoce la Superintendencia de Comercio que tienen un adecuado tratamiento de datos personales. Bueno, yo les voy a poner ahorita, en un momento les pongo el vínculo a la circular, porque creo que es un tema que yo sé que les interesará a muchos. ¿Listo? Y lo están pidiendo ya. Muchas gracias. Ok. Hay otra pregunta A que ver, dice, ¿qué controles de seguridad de la información de tomarse con los consentimientos informados a propiedades digitales en un sistema de información en salud? tremenda pregunta. Resulta que los controles, perdóname, la vuelvo a retomar. Los consentimientos informados son la herramienta soporte de tratamiento que damos de, de los datos de un paciente. ¿Sí? Nosotros como prestadores podemos tener diferentes fuentes de consentimientos informados. Cuando, por ejemplo, ustedes saben que el paciente o cualquier ciudadano, en virtud de su afiliación a, a una EPS, está diligenciando un consentimiento informado y a través de ese consentimiento informado está dándole amplias facultades a la EPS para que a través de su red de prestadores y de sus IPS le puedan ofrecer los servicios relacionados con salud. Entonces, ese es como un primer elemento de la cadena. Ahora bien, respecto de los consentimientos informados que nosotros obtenemos en el día a día en las interacciones, que es muy importante poderlos tener, efectivamente tenemos que garantizar que la información que tenemos de los mismos se pueda conservar de forma íntegra, auténtica y segura en virtud de cualquier proceso de verificación, auditoría y condiciones de trazabilidad que se pueda exigir por parte de la autoridad administrativa.
¿sí? En esta materia o en virtud de un proceso eh, que se pueda generar. En esa línea, si por ejemplo lo que se tienen son imágenes o se van a guardar copias de consentimientos que se tenían en papel y se digitalizan, pues hay que surtir el proceso de una cadena de digitalización segura, ¿sí? Contra la cual no haya la posibilidad digamos, discutir de su originalidad, autenticidad, integridad, ¿sí? Son condiciones básicas que se deben garantizar. Y si lo que se está haciendo es obteniendo por medios digitales directamente, háblese de tabletas o de otro tipo de dispositivos, pues el usar eh, aspectos como biometría y elementos que garanticen, por ejemplo, la identidad única del ciudadano que está dando la autorización a través de ese medio digital o que se apoye en una herramienta digital, pues que ofrezca completa certeza de que también sería susceptible de... Pensemos en la carga de la prueba, ¿sí? O sea, si nosotros decimos que tenemos allí la información y está debidamente almacenada y conservada y que soporta cualquier revisión por parte de la autoridad, pues las condiciones de seguridad son las que nos van a dar como esa certeza de soportar, de que no nos toque por nuestra cuenta, digamos, como que nos genere mucha dificultad poder demostrar la autenticidad, por ejemplo, la integridad, que nadie lo modificó. Alguien dice, no, pero si pues, estamos grabando la firma digitalizada de la persona. No, el hecho de que la persona ponga la firma en un panel, si ese panel no tiene unas características técnicas como, por ejemplo, poder guardar la presión que se hace o el que hacen el esfero y todo eso para después soportar un examen de caligrafía, pues no va a ser suficiente, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de utilizar estándares altos para conservar esa información digital. Listo. Continúo entonces. Listo, sí. Hay otras preguntas, pero si quieres ahorita las podemos responder. Dale. Entonces, ahora nos metemos en los requisitos específicos de la resolución, que es lo que nos tiene aquí. Ya sabemos que esta resolución implementa el RDA o adopta el RDA como elemento fundamental de la implementación de la interoperabilidad de historia clínica en el país, ¿sí? Eh, que básicamente pretende asegurar la continuidad de la atención entre distintos prestadores, poder elevar los requisitos de seguridad del paciente, garantizar ese acceso de manera idónea, oportuna a información clínica que resulta esencial para el tratamiento, así como la trazabilidad y disponibilidad de los datos clínicos. Entonces, si vamos a hablar de lo que establece la resolución es un poquito larga, pero si nos centramos en aquellos elementos que constituyen requisitos en materia de seguridad y privacidad de la información, pues encontramos que la resolución desarrolla desde unos principios que además, por supuesto, acogen las exigencias de la ley. Por lo tanto, la ley 1581, que la mencionamos acá en detalle, pues es referida en desarrollo de esta resolución. eh, y pues es lo que procuramos de alguna manera desarrollar a través de todo el marco regulatorio que se está adoptando para esta materia. Eh, el anexo técnico que establece todas las condiciones y requisitos, incluyendo los de seguridad, hace parte de los elementos que son de obligatorio cumplimiento y adopción en virtud de lo establecido en la resolución. Por lo tanto, la operación segura de la generación, envío, búsqueda, visualización y uso de los registros digitales de atención deben cumplir con todos los aspectos relativos a los componentes para la operación, la implementación y los requisitos de seguridad del numeral 6. Desde la perspectiva de conectividad y salvaguardas, se establece que los sujetos obligados deben garantizar mecanismos que garanticen la conectividad segura entre el prestador y el ministerio para esos mecanismos que se han dispuesto.
que tienen que además disponer de infraestructura de seguridad informática local, de forma que se proteja la información que van a recibir y que están, de la cual estén efectuando su respectivo tratamiento, que deben a la vez contar con sistemas de información internos que van a integrar mecanismos de autenticación, control de acceso, que protejan los datos personales en la generación, transmisión y visualización de los RDAs, ¿sí? Todo esto pues contemplado en lo especificado en el anexo técnico, sobre todo en lo que desarrolla el numeral 6. Se debe contar con mecanismos de autenticación. Los mecanismos de autenticación nosotros los vemos como en dos niveles. El primero es entre sistemas. Por eso, si vamos a hablar ahora en un momento con mi compañera Natalie en relación a la autenticación entre sistemas mediante unas APIs que utilizan los tokens, las llaves de acceso, y la que se debe tener a nivel de usuarios internos de sistemas y aplicaciones. Ese es el segundo nivel. ¿Mm? Em, la identificación inequívoca y segura de todos los usuarios y sistemas que hagan interacción a través del mecanismo de interoperabilidad. Y esto es en virtud de que la responsabilidad en el uso y tratamiento de información debe ser objetiva y por lo tanto debe ser individualizable. Esto significa que no se deben usar como usuarios genéricos, cuentas que se compartan por varias personas, porque a la luz de un incidente de filtración de datos o algo similar, pues eh, la responsabilidad debería poderse determinar de manera objetiva y exclusiva sobre un usuario. ¿Mm? Se desarrolló en el anexo técnico el mecanismos como API Key, Subscription Key y estos esquemas de autogestión de certificados o tokens que el ministerio establezca, y es el ministerio el responsable de administrar la emisión, validación y control de los tokens de acceso. ¿Sí? También se deriva de la resolución todo lo relativo al acceso basado en roles y todos los mecanismos de validación que tengan las APIs, donde lo que se pretende, y como lo dije, es ya llevar a la práctica que sus sistemas de información realmente otorguen, sean los de mínimos privilegios o permisos mínimos necesarios para poder hacer el tratamiento de la información de los pacientes, que esté exclusivamente limitado a personas y sistemas debidamente autorizados. Es súper importante de cara a la debida diligencia y la responsabilidad demostrada que exige el tratamiento de datos personales, el hecho de documentar y mantener actualizados todos esos controles y pues el ministerio, con base en el mecanismo que tiene establecido a la fecha, pues aplica las validaciones de acceso a las APIs. Desde el punto de vista del tratamiento seguro de la información también está la encriptación y cifrado de la misma, tanto en reposo como en tránsito. En tránsito la aseguramos a través del uso de protocolos y estándares como TLS, HTTPS para garantizar que esa información en tránsito pues nada más sea eh, eh, conocida por, por cliente y servidor o por quienes estén cumpliendo como extremos dentro de la comunicación, ¿sí? Em, pero también estamos implementando herramientas para poder hacer prevención y detección de ataques o incidentes relacionados como por ejemplo con ataques como el de hombre en el medio y temas así que pretenden vulnerar las comunicaciones cuando se están llevando entre partes, ¿sí? En reposo también se deberían estar velando por implementar mecanismos de encriptación en bases de datos, de forma que la información nunca sea texto en claro en las bases de datos que gestionan este tipo de información. Desde la perspectiva de monitoreo, auditoría y reporte de incidentes, tenemos la obligación de implementar monitoreo en tiempo real de todas las transacciones y operaciones que estén dando de interoperabilidad. Debemos contar con registros de auditoría absolutamente completos que permitan la verificación y trazabilidad para posibles acciones de inspección y control. Y se debería reportar al ministerio y las autoridades competentes cualquier tipo de incidente que comprometa información de salud a la cual se debe tener acceso a través del mecanismo de interoperabilidad. Desde la perspectiva de disponibilidad, continuidad y contingencia, pues siempre se debería contar con un BCP-TLP,
planes de continuidad y de recuperación ante desastres para esos componentes. Esto es una obligación que en lo que tiene que ver con el mecanismo de interoperabilidad del ministerio, así como los protocolos de contingencia que garanticen la continuidad del acceso al RDA ante fallas, que también es un requisito nuestro. En cuanto a los sujetos obligados, es decir, los prestadores, es su obligación implementar y mantener controles tanto desde la perspectiva técnica como organizacional que permitan contar con una infraestructura segura en términos de esa infraestructura que se está destinando a la gestión de datos de historias clínicas, todo a lo que tiene que ver con autenticación, con control de acceso, con cifrado, con el monitoreo, con los temas de auditoría, con la posibilidad de garantizar la continuidad, ¿sí? En coherencia pues con todos los lineamientos que se han allí definido. Entonces vamos a darle la palabra a mi compañera Natalie para que nos muestre cómo funciona cómo está concebido el principal mecanismo que tenemos de autenticación entre sistemas, que son las llaves, eh, y así continuar con la presentación. Gracias. Gracias, Jorge. Buenos días para todos. Bueno, a continuación vamos a mostrar y a explicar de una forma un poco más práctica el mecanismo que ha implementado el ministerio en aras de poder permitir una herramienta de autogestión y de control para la asignación de llaves con las cuales cada uno de los sistemas de información de los prestadores que manejan la historia clínica podrán tener acceso a los servicios de interoperabilidad de la historia clínica del ministerio. Entonces, para poner un poquito en contexto a las personas que tal vez no han visto esta presentación relacionada con las llaves y hacer un recordatorio a las que sí. eh, les voy a explicar, o lo que estamos viendo en pantalla es un poco el proceso que hay que realizar del lado del prestador para poder obtener, digamos, al final de esta cadena, las llaves con las que podrán hacer la interacción directamente con el sistema. Entonces, el primer paso es un registro que el prestador debe hacer entre la herramienta, que la hemos denominado solicitud de llaves, ¿sí? Es una herramienta cuyo logueo, cuyo módulo de seguridad o módulo de acceso se realiza a través de una plataforma Hércules que es conocida para la mayoría de los prestadores de servicios de salud que ya interactúan con otros sistemas de información misionales del ministerio, como por decir algo, MIPRES o Nacimientos y Defunciones, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un registro previo para poder acceder a la solicitud de llaves de historia clínica interoperable. Luego de que tengamos ese registro realizado, el prestador podrá realizar una solicitud de las llaves. Vamos a ver que esa solicitud implica no solamente unas llaves para ambiente productivo, sino muy importante, unas llaves en ambiente de pruebas o ambiente preproductivo, en aras de poder garantizar que el prestador pueda realizar todas las verificaciones en ese ambiente de conectividad y demás con historia clínica antes de iniciar una operación propiamente en un ambiente productivo. Luego de la solicitud, el ministerio realiza la asignación de las llaves a aquellos prestadores que han efectuado los dos primeros pasos del flujo del proceso y al final, pues el prestador podrá visualizar esa entrega de llaves que el ministerio ha asignado. ¿Listo? Entonces, con respecto al registro del prestador, los prerequisitos que debemos tener en cuenta son los siguientes. Cada prestador debe estar previamente registrado en el portal de Mi Seguridad Social como organización y una vez tengan ese registro, para aquellos que no lo han hecho, debe asignar a una persona funcionaria de su entidad como delegado administrativo. Esta persona que se delegue en el portal de Mi Seguridad Social como delegado administrativo es el que va a obtener las claves para acceder a la plataforma de administración de llaves de IHC.
A su vez, el delegado administrativo también deberá estar registrado en mi seguridad social como persona natural y posteriormente deberá registrarse en el módulo de registro de usuarios, que como les mencioné hace un momento, hace parte del componente de Hércules del Ministerio, ante el sistema de información de IHC. Lo que estamos viendo en pantalla es la interfaz del registro de usuarios de Hércules. Como podemos observar en la parte derecha de la pantalla tenemos el icono de IHC, que es el link por el cual los delegados administrativos de cada prestador deberán registrarse como delegados. Una vez obtenga la persona delegada del prestador, el usuario y la contraseña para acceder a la solicitud, a la plataforma de solicitud de llaves, vamos a notar que el sistema le va a pedir un formulario para diligenciar. Básicamente ese formulario, el objetivo de este es poder obtener la información de las personas que están encargadas como responsables y como líderes de la implementación de la historia clínica interoperable dentro del prestador. Estos datos son netamente de contacto y el interés del ministerio es poder tener un acercamiento más personal con las personas que efectivamente van a tener relación con la implementación de IHC. Asimismo, al final del formulario y pues digamos, aplicando un poco todo lo que el ingeniero Jorge nos ha mencionado durante esta charla, vamos a tener una declaración de cumplimiento de arquitectura de la resolución 1888 del 2025 y vamos a tener una declaración de política de tratamientos de datos personales, las cuales deberán ser chequeadas dentro del formulario para que el sistema les permita hacer la solicitud. Finalmente, una vez hecha la solicitud, el ministerio va a realizar la asignación de las llaves. Son dos duplas, como les mencioné. Una dupla hace referencia a las llaves que serán usadas para el ambiente preproductivo o de pruebas y la siguiente dupla de llaves será entregada para ambiente productivo. Aquí es importante mencionar que dentro del proceso que el ministerio ha establecido es que aquellos prestadores que no hayan superado el envío o las pruebas a través de ese ambiente preproductivo, aunque tengan las llaves ya de producción, estas no las podrán usar en el mecanismo productivo hasta que puedan superar o demostrar ante el ministerio que efectivamente se cumplió con el envío de la información en todas sus características en ambiente preproductivo. Eh, la otra característica importante de la asignación de las llaves es que una vez el prestador haya hecho la solicitud, más o menos la entrega de las mismas se realiza 24 horas posteriores a la solicitud realizada. Entonces, es un tiempo importante para que tengan en consideración en el momento de hacer la gestión. Bueno, a continuación voy a mostrarles o vamos a ver un video donde se hace todo el proceso del registro del delegado ante la plataforma de Hércules para poder acceder a las llaves. Entonces, lo que vamos a ver, como miramos en una pantalla anterior, es que dentro de la plataforma tenemos ya el aplicativo de IHCE, ¿listo? El delegado administrativo va a registrarse. Vamos a ver que estamos teniendo diferentes tipos de usuario acá. De momento, lo que vamos a hacer con el delegado es seleccionar la opción delegado administrativo y vamos a diligenciar el formulario que vemos en pantalla. Básicamente vamos a seleccionar que somos un delegado de un prestador de servicios de salud. Vamos a ingresar el NIT del prestador sin dígitos de verificación, sin puntos, sin guiones y vamos a indicar el tipo y número de documento de la persona delegada. ¿Listo? Una vez se hace este proceso, se termina de hacer el diligenciamiento del formulario, el sistema lo que va a hacer es asigna inmediatamente el nombre del usuario. ¿Listo? Que tiene las siguientes características. Siempre va a iniciar por ADM,
Luego va a seguir la sigla IHCE, IPS y el NID del prestador. La contraseña, la gestión de la contraseña para este usuario se envía directamente al correo electrónico registrado del delegado en la plataforma de Mi Seguridad Social. Con esos dos datos vamos a ingresar a esta herramienta, que es la que estamos viendo en pantalla, que ya es la administración como tal de llaves. ¿Listo? Eh, Vamos a poder observar en la parte superior los datos de identificación tanto del usuario que ingresa como del prestador, y vamos a hacer diligenciamiento del formulario eh, de contacto de las personas encargadas como responsables y como líderes técnicos de la implementación de la historia clínica en cada uno de los prestadores. Ok. Eh, Vamos a esperar un momento a que el video nos termine de mostrar el diligenciamiento. Ok. Luego, lo que observamos es que efectivamente el sistema nos indica que la solicitud se ha hecho. Pasado las 24 horas, lo que el prestador va a hacer es vuelve a ingresar a la aplicación. ¿Listo? Una vez ya haya sido asignadas las llaves, lo que vamos a ver por la misma opción de la inscripción es que ya el sistema le permite visualizar las llaves tanto de preproducción como las de ambiente productivo. Digamos que ese es el proceso muy sencillo, se ha intentado hacer de la manera más fácil, digámoslo de alguna manera, para que el prestador no pueda realizar esa autogestión de la solicitud de las llaves, y una vez tenga esta información, en caso que tengan un proveedor de su sistema de historia clínica, pues deberá entregar la información al proveedor, o en caso de que sea un desarrollo propio, pues hacer lo correspondiente dentro de su desarrollo para poder implementar el mecanismo. Adelante, Jorge. Gracias. Muchísimas gracias, Natalie, por tu valiosa intervención y por explicarnos el funcionamiento de las llaves. Ahora vamos a ver ya en esta parte final como las recomendaciones en relación con la implementación de estos requisitos en materia de seguridad y privacidad de la información en IHC. Entonces, lo primero es garantizar que estamos abordando de forma adecuada aspectos de gobierno y cumplimiento. Esto quiere decir contemplar tanto los aspectos legales que se derivan de la Ley 1581 como los requisitos puntuales de la Resolución 1588. ¿Sí? Una buena recomendación allí sería hacer la revisión de todo lo que tiene que ver con los requisitos mismos que ustedes tienen internamente y que muy seguramente ustedes ya están ostentando, que son sus políticas de seguridad y protección de la información, y ver si de alguna manera requieren algún tipo de actualización por cuenta de el hecho de poder adaptar y acoplar pues las exigencias que tienen que ver con la implementación de historia clínica electrónica, ¿sí? Y eso, pues hoy evidentemente necesitará revisarse a profundidad para poder garantizar que en el momento de la verificación de una auditoría em, o sí, pues una autoridad o una visita como las que puede hacer la autoridad frente a un incidente o alguna situación, pues nos permita estar debidamente preparados. En cuanto al control de acceso y autenticación, pues básicamente una gran recomendación sería aplicar un múltiple factor de autenticación para aquellos usuarios que tengan privilegios más altos en este tipo de plataformas, tener todo el tema de controles de acceso basado en roles, que las cuentas relacionadas con gestión y servicios estén segregadas, separadas de las de usuarios finales, que se haga una adecuada gestión y rotación de tokens y certificados para la integración con los APIs, tener muy presente el tema de las vigencias, que si ustedes que existe algún riesgo de uso o algo, pues lo notifiquen para que
el token no pueda ser empleado de una forma fraudulenta, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Ahora, respecto a la seguridad de las APIs e integración, pues en la medida en que ustedes van a hacer que los sistemas se integren, o existe esa necesidad de que los sistemas se integren, em, pues tenemos que aplicar nuevas buenas prácticas de desarrollo seguro en, tanto si es un tema interno como exigencias a nivel contractual si está contratado con terceros, ¿sí? Y verificar que desde la perspectiva de los diferentes esquemas que se implementen, los ambientes estén separados, el desarrollo, producción, etcétera. Todos esos elementos estén concebidos de forma que cuando se vaya a hacer ya el ejercicio de integración, pues realmente todo esté en orden, todo en casa esté en orden, como se dice coloquialmente. ¿Mm? Por supuesto, desde la perspectiva de cumplir con los requisitos de registro de incidencias y de la posibilidad de poderle hacer seguimiento a casos en concreto, tendremos que tener un monitoreo muy detallado de transacciones, ojalá tener sistemas que nos permitan gestionar eventos de seguridad para detectar posibles casos de abuso en el uso del mecanismo de interoperabilidad, cualquier tipo de anomalía, garantizar que esos logs puedan, en el caso de que sea necesario ponerlos de soporte de una investigación de autoridad judicial, pues ustedes saben que hay unos requisitos legales de inmutabilidad de los logs, que son los que garantizan la autenticidad y los que van a permitir cumplir requisitos de cadena de custodia y, por supuesto, incluir dentro de los planes de comunicaciones y respuesta los temas de notificación a autoridades, ¿no? Y también prever internamente lo que normalmente deberíamos habilitar y disponer en términos de continuidad de la operación y de recuperación ante desastres, donde tengamos muy claramente los indicadores de recuperación en cuanto a datos, en cuanto a tiempo de recuperación, que tengamos respaldos que estén debidamente probados, verificados, etc. Finalmente, y uno que es muy importante es entender que este mecanismo, digamos que lo que está actualmente implementado a nivel del mecanismo de interoperabilidad, esto no es un proyecto o no es un punto de llegada, sino un punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que el mecanismo de interoperabilidad va a seguirse robusteciendo, va a seguirse mejorando, se va a seguir implementando por fases, y en la medida en que eso vaya creciendo, es altamente, no solamente posible, sino probable que se deban complementar, adoptar o ajustar esos requisitos y medidas de seguridad que hasta aquí se han llegado a indicar. Y con ocasión de eso, se deban actualizar esos lineamientos, los cuales se dispondrán en el portal oficial del mecanismo de interoperabilidad que ya todos conocen. Articulado, eh, que eso se logre. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y muchas gracias a todos también por participar el día de hoy, por estar participando activamente con las preguntas. Les agradecemos por estar siempre conectados con nosotros, acompañándonos durante estas capacitaciones. Les dejé el link del día de mañana, la asistencia técnica e implementación en ambientes productivos de casos de uso. Y, bueno, acá estoy viendo que ya nos pasaron como los datos de contacto, entonces lo vamos a escalar con nuestros compañeros para poderte dar una oportuna respuesta. Y a todos nuevamente muchas gracias, los esperamos el día de mañana y que estén muy bien y que tengan un feliz jueves. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.